Uruguay. Años 70. Un país conocido por su democracia y estabilidad se ve envuelto en una crisis que lo lleva al golpe militar de 1973. Este video nos llevará a través de los años más oscuros de nuestra historia, la dictadura cívico-militar, sus efectos devastadores y el camino hacia la democracia. Los caminos hacia la dictadura. En los años 60, Uruguay enfrentaba una fuerte crisis económica. La inflación, el desempleo y la pobreza golpearon en gran parte a la población. Mientras tanto, el sistema político comenzaba a fracturarse. Por un lado, surgieron movimientos guerrilleros como los Tupamaros que buscaban un cambio radical. Por otro, el Estado comenzó a dar más poder a los militares para combatir la inseguridad y las protestas sociales. Este clima de tensión interno fue alimentado por el contexto internacional. En plena Guerra Fría, Estados Unidos promovió la lucha contra el comunismo en América Latina, fortaleciendo el papel de las Fuerzas Armadas en muchos países, incluido Uruguay. El golpe de Estado de 1973. El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento y tomó el control del país. Esa misma noche, soldados ocuparon las calles, los medios de comunicación fueron censurados y las primeras protestas se reprimieron con la violencia. La Convención Nacional de Trabajadores respondió con una huelga general, pero fue sofocada rápidamente. En pocos días, el poder quedó en manos de los militares, marcando el inicio de 12 años de dictadura. La dictadura, características, hechos principales y terrorismo-Estado. La dictadura cívico-militar en Uruguay se caracterizó por su control absoluto. Los partidos políticos fueron prohibidos, la prensa fue censurada y las universidades intervenidas. Los militares justificaron estas medidas bajo la llamada doctrina de seguridad, que veía cualquier disidencia como una amenaza. El terrorismo de Estado fue el principal instrumento del régimen para mantener el control. Esto incluyó detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones. Centros de detención como el Batallón 13 se convirtieron en símbolos de horror vivido por miles de uruguayos. Uruguay también fue parte de la Operación Cóndor, una red de dictaduras sudamericanas que coordinaron la persecución y asesinato de opositores políticos en la región. Este aparato represivo no solo buscaba eliminar la resistencia, sino también infundir miedo a toda la población. El régimen se consolidó en etapas. Primero eliminó la oposición política, luego fortaleció su control sobre las instituciones, pero con el tiempo la presión internacional y el rechazo interno empezaron a debilitarlo. El plebiscito de 1980 y el inicio del fin. En 1980, los militares intentaron legitimar su poder mediante un plebiscito constitucional. Sin embargo, el pueblo habló claro, el 57% votó en contra. Este rechazo marcó el principio del fin para la dictadura. A partir de este momento, aumentaron las manifestaciones y los pedidos de elecciones libres. La dictadura comenzaba a temblar. La manifestación del obelisco y el pacto del Club Naval. En noviembre de 1983, más de 400.000 personas se reunieron en el obelisco de Montevideo en una de las mayores manifestaciones contra la dictadura. Este evento, conocido como el Obeliscazo, fue una muestra de que la sociedad estaba decidida a recuperar la democracia. Un año después, los líderes políticos y militares firmaron el Pacto del Club Naval, un acuerdo que permitió convocar elecciones en 1984, aunque el pacto evitó que los responsables de la dictadura enfrentaran justicia inmediata. Marcó el fin del régimen. La salida de la dictadura y sus consecuencias. En noviembre de 1984, Julio María Sanguinetti fue elegido presidente en las elecciones democráticas. En 1985 asumió el cargo poniendo el fin oficialmente de la dictadura. Pero el regreso de la democracia no elimina las heridas del pasado. Más de 200 personas continúan desaparecidas, miles de familias fueron separadas y miles más vivieron en la represión y el exilio. Hoy Uruguay sigue luchando por la verdad, la justicia y la memoria. En conclusión, la dictadura cívico-militar en Uruguay 1973 y 1985 fue un periodo de grandes cambios políticos y sociales que transformó el país, con eventos claves como el plebiscito de 1980 y las negociaciones políticas. Uruguay transitó hacia la democracia en 1985. Este proceso dejó importantes lecciones sobre la importancia de la unidad, el diálogo y la defensa a las instituciones democráticas.